Abre la boca, me dijo el dentista. Y no hablaba de caries. Esa frase abrió la puerta a un amor prohibido, a secretos que no debía descubrir y a una traición que cambió mi vida para siempre. Me llamo Alejandro, tengo 26 años, y si algo me ha acompañado desde niño, es un miedo irracional al dentista. No hablo de un simple nerviosismo, me refiero a esa clase de ansiedad que te paraliza, que hace que inventes excusas durante años para no pedir una cita. Prefería soportar dolor antes que sentarme en esa silla. Pero hace unas semanas, el dolor de una muela se volvió insoportable. Ni analgésicos, ni enjuagues, ni trucos caseros me servían. 3 noches sin dormir bastaron para obligarme a enfrentar lo que había estado evitando. Busqué desesperadamente un dentista de urgencias en Valencia. Lo único que quería era que alguien me quitara aquel dolor. Encontré una clínica con buenas reseñas y lo más importante, disponibilidad el mismo día. Respiré hondo y marqué el número. La recepcionista me aseguró que el doctor Marcos era especialista en tratar a pacientes con ansiedad. No sabía si creerle, pero a esas alturas no tenía opción. Cuando escuché mi nombre en la sala de espera y levanté la vista, lo vi por primera vez. Marcos. Joven, seguro, con una voz firme pero tranquila. No me fijé en la bata blanca ni en el entorno pulcro. Lo que me impactó fue la forma en que me miró. No era la típica mirada distante de un médico apurado. Era una mirada directa, cálida, como si de verdad quisiera entender lo que me pasaba. «Alejandro, ¿verdad?», preguntó tendiéndome la mano. Asentí, sintiendo un sudor frío en la espalda. «Tranquilo, vamos a resolver esto juntos». No sé por qué, pero esas palabras, juntos, me atravesaron. Era una simple frase profesional, pero en ese momento sonó como un salvavidas. Me senté en la silla dental con el cuerpo rígido. Marcos lo notó al instante. «Quiero que sepas algo», dijo inclinándose hacia mí, con un tono casi confidencial. «Aquí tú tienes el control. Si en cualquier momento necesitas que pare, levantas la mano y lo hacemos. No se trata de aguantar, se trata de trabajar en equipo». La tensión en mi pecho se aflojó apenas un poco. Hacía años que no escuchaba a alguien hablarme así, con paciencia. Mis padres nunca entendieron mis miedos. Para ellos era exagerado, una tontería. Y ahora un desconocido me decía que no había nada de malo en sentir lo que sentía. «El dolor comenzó hace 3 días», expliqué. «Es punzante, empeora cuando muerdo». «Lo entiendo. Vamos a revisar con calma», respondió. Sus manos se movían con precisión, pero lo que más me desconcertaba era que, cada vez que me miraba, sentía que no estaba viendo solo un diente dañado, sino a mí entero, con todos mis temores. Esa sensación me incomodaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. Durante el examen noté cómo su proximidad me alteraba. No era solo la ansiedad habitual, había algo distinto, una corriente extraña que no podía controlar. Me reproché internamente. ¿Cómo podía pensar en otra cosa con el dolor que tenía? Pero la tensión estaba allí, creciendo. Marcos terminó de revisar y se apartó apenas unos centímetros. «Tienes una caries, necesita tratamiento, pero llegaste a tiempo. Nada grave». Yo asentí, aliviado, y entonces dijo algo que me hizo tragar saliva. «Lo importante ahora es que confíes en mí. Si te dejas guiar, esto puede ser mucho más llevadero de lo que imaginas». Esa frase, pronunciada con calma, encendió en mí un eco inesperado. Confiar. Palabra difícil para alguien como yo, acostumbrado a esconder miedos y secretos. Sin embargo, sentí una chispa de deseo de hacerlo. Al salir de la clínica esa tarde, aún con la boca adormecida y el corazón latiendo demasiado rápido, me di cuenta de que algo había cambiado. El dolor de la muela era lo de menos. Lo que me inquietaba de verdad era la forma en que había sentido una conexión peligrosa con un hombre que apenas conocía. Un hombre que, por su tono seguro y por su anillo en el dedo, parecía vivir una vida muy diferente a la mía. Me prometí que no volvería a pensar en eso, que lo importante era curarme. Pero esa misma noche, al recordar su voz diciéndome «confía en mí», comprendí que el verdadero dolor no estaba solo en mis dientes. Había algo más profundo, una herida invisible que acababa de despertar. Los días siguientes al tratamiento fueron extraños. El dolor físico desapareció, pero quedó una inquietud que no podía sacudirme. Contra todo lo que había jurado,
Pedí otra cita de revisión. Sabía que no era indispensable, pero necesitaba volver a verlo. Marcos me recibió con la misma calma que la primera vez. Parecía natural, como si no le sorprendiera verme de nuevo tan pronto. «¿Qué tal la muela?», preguntó. «Bien, mejor de lo que esperaba», respondí, aunque lo que de verdad quería decir era: «Vine porque necesitaba escucharte otra vez». Durante esa segunda visita hablamos más de lo normal, no solo de dientes. Le conté que trabajaba como diseñador gráfico, que pasaba demasiadas horas frente al ordenador. Él compartió que su vocación había nacido de un accidente dental en su infancia. Nada del otro mundo, pero lo narró con una franqueza que me desarmó. Las citas se volvieron frecuentes. Algunas eran necesarias, otras no tanto, pero nadie lo cuestionaba. Yo decía que tenía controles pendientes. Él nunca lo discutía. Con el tiempo, las conversaciones se alargaban después de cada tratamiento. Pasamos de hablar de dientes a hablar de la vida, de miedos, de lo que significaba crecer con cargas invisibles. Una tarde, después de cerrar la clínica, Marcos se atrevió a preguntarme: «¿Tú también lo sentiste?». No necesitó aclarar a qué se refería. Yo asentí, incapaz de fingir. Sí, desde el primer día. Ese reconocimiento mutuo fue como abrir una puerta. A partir de ahí, todo cambió. Ya no era solo mi dentista. Se convirtió en alguien con quien podía compartir lo que jamás decía en voz alta. Le hablé de mi miedo a que mi familia nunca aceptara mi orientación, del silencio que guardaba en reuniones familiares, de las veces que había ocultado relaciones para no dar explicaciones. Marcos escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. A veces solo asentía, otras veces me decía frases cortas que me daban valor. «No estás solo», repetía. En esas palabras encontré un refugio que no había conocido antes, pero pronto descubrí que ese refugio tenía grietas. En una de esas conversaciones, mientras hablábamos de lo difícil que era ocultar partes de nosotros, noté cómo sus manos temblaban. Fue entonces cuando me lo confesó. «Estoy casado». El aire me golpeó como un puñetazo. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. Él continuó: «Hace años que intento sostener algo que no me representa. Mi mujer sospecha, pero no quiere enfrentarlo. Mi familia, ellos jamás aceptarían que yo...». No terminó la frase. Lo miré, sintiendo un torbellino de emociones. Por un lado, la empatía. Entendía el miedo al rechazo. Por otro, la rabia. ¿Qué hacía yo en medio de una mentira tan grande? «¿Y yo qué soy en todo esto?», pregunté con voz quebrada. «Eres lo único real que me ha pasado en mucho tiempo», respondió. Quise creerle. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Era doloroso, pero al mismo tiempo era la primera vez que alguien se mostraba tan vulnerable ante mí. Y contra mi propio juicio, acepté el papel que me ofrecía. A partir de ese día, nuestro vínculo se volvió un secreto compartido. Él me escribía mensajes que borraba después, me llamaba en horarios extraños, inventaba pretextos para que nos viéramos en la clínica cuando estaba vacía. Todo era clandestino, lleno de riesgos, pero yo me convencía de que valía la pena. Con cada encuentro sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio, porque había alguien que me entendía. Culpa, porque sabía que me estaba involucrando en una vida que no era libre. Aún así, cada vez que me decía «confía en mí», yo lo hacía, aunque en el fondo empezaba a temer que ese mismo acto de confianza acabaría destrozándome. El secreto nos unía, pero también nos condenaba. Había noches en que me preguntaba cuánto tiempo podía sostener algo así, y sin embargo, al día siguiente, cuando veía su nombre en mi teléfono, respondía sin pensarlo. No lo sabía en ese momento, pero ese silencio cómplice iba a convertirse pronto en el origen de mi mayor herida. El secreto que compartíamos empezó a pesarme más de lo que imaginaba. Al principio me convencía de que era un privilegio ser lo único real en la vida de Marcos. Pero con el tiempo empecé a notar grietas. Sus mensajes eran cada vez más breves, las excusas más torpes, las llamadas más apresuradas. Yo lo justificaba todo, hasta que una noche la verdad se me presentó de la forma más cruel. Un amigo que trabajaba en otra clínica me escribió: «He oído algo raro sobre ti. Sentí un nudo en el estómago». «¿Qué cosa?». «Que estás enganchado con tu dentista, y que él mismo lo anda comentando como si fuera una anécdota graciosa». No supe qué responder.
La sangre me hirvió. No solo me estaba ocultando un matrimonio, ahora resultaba que hablaba de mí con otros, reduciendo mi vulnerabilidad a un chisme. Decidí enfrentarle. Lo llamé y exigí vernos. Cuando llegué, me recibió con la misma sonrisa de siempre, como si nada pasara. Alejandro, tranquilo. ¿Qué ocurre? ¿De verdad me estás usando como tema de conversación con tus colegas? Le solté sin rodeos. Su expresión cambió. Por primera vez lo vi sin respuestas preparadas. ¿Quién te dijo eso? No importa. ¿Es cierto o no? Guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego intentó justificarse. A veces uno habla más de la cuenta. Fue un comentario sin importancia. ¿Sin importancia? Le interrumpí. Para mí lo que compartimos no era un juego. Marcos trató de acercarse, pero di un paso atrás. Me confié de ti, y ahora me entero de que lo usas como entretenimiento. ¿Qué clase de respeto es ese? Él bajó la voz, como si el volumen pudiera suavizar la herida. Alejandro, tienes que entender. Yo vivo bajo presión. Necesito aparentar normalidad. A veces digo cosas para desviar sospechas. ¿Y yo qué? ¿Soy tu escudo, tu distracción, tu secreto vergonzoso? No respondió. Ese silencio fue más contundente que cualquier palabra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Salí de allí sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Repasaba cada detalle de lo vivido, sus promesas de confianza, sus gestos de complicidad, su tono comprensivo. Todo parecía ahora una farsa cuidadosamente calculada. Los días siguientes fueron peores. Los rumores crecieron. En el barrio algunos me miraban con sorna. Un par de amigos dejaron de escribirme. Lo que había empezado como un vínculo íntimo se había convertido en motivo de burla. Y yo, que siempre había temido el juicio de los demás, me encontraba atrapado justo en ese escenario. Lo más doloroso fue en casa. Mi madre lo descubrió por terceros y me lanzó reproches que aún resuenan. ¿No te basta con lo que eres? ¿Tenías que enredarte con un hombre casado? ¿Quieres que todo el mundo hable de ti? No tuve fuerzas para discutir. Solo la escuchaba mientras me ardían los ojos. Era como si todo lo que había tratado de ocultar durante años hubiera explotado de golpe. Quise llamar a Marcos, exigirle que diera la cara, que aclarara los rumores, pero comprendí que no lo haría. Para él, lo importante era mantener intacta su fachada. Yo era prescindible. Esa certeza me destrozó. Por primera vez entendí que no era víctima de una mala casualidad, sino de una traición consciente. Él había elegido protegerse a costa de exponerme. Esa noche, frente al espejo, me repetí una frase que me dolía admitir. Me enamoré de alguien que nunca estuvo dispuesto a pagar el mismo precio que yo. Lo que había empezado como un secreto compartido, terminó convertido en la humillación más grande de mi vida. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Aprender a enfrentar no solo la traición de Marcos, sino el rechazo de quienes decían quererme. Después de los rumores, lo inevitable ocurrió. La noticia llegó a oídos de mi familia. No hizo falta que yo dijera nada. El barrio habla más rápido que cualquier teléfono. Una tarde, al volver a casa, mi madre me esperaba con el gesto duro. ¿Es cierto lo que dicen? Preguntó sin rodeos. Sabía exactamente a qué se refería. Tragué saliva. Depende de qué te hayan contado. Que te estás viendo con un hombre casado, que has perdido la vergüenza. El golpe de sus palabras fue peor que cualquier burla en la calle. Intenté explicarme, pero no me dejó. ¿No te das cuenta del daño que te haces? ¿Quieres ser el chisme de todos? Su voz no era de preocupación, era de reproche. Y lo que más me dolió fue que no preguntara cómo me sentía, solo cómo quedaba la familia ante los demás. Esa misma semana, 2 de mis amigos dejaron de escribirme. Uno de ellos me bloqueó de todas las redes. El otro, cuando lo enfrenté, me dijo: «No quiero problemas, no me gusta meterme en líos», como si mi vida fuera un escándalo en el que él prefería no verse involucrado. En el trabajo tampoco pasó desapercibido. Un compañero, creyendo que hacía una broma inofensiva, soltó durante el almuerzo: «Cuidado con ir al dentista de Alejandro, que te enamora». Las risas de los demás me hicieron arder de rabia. No respondí, pero por dentro me sentí desnudo, exhibido sin mi consentimiento. Intenté refugiarme en Marcos, pero cada vez que lo buscaba, él se mostraba más distante. «Tienes que resistir», me decía. «Es solo un mal momento».
Pero no era él quien enfrentaba miradas acusadoras al cruzar la calle. No era él quien tenía que aguantar el silencio incómodo en la mesa de su casa. Él podía esconderse tras su matrimonio. Yo no tenía ningún disfraz. El aislamiento fue creciendo. Dejé de salir. Dejé de contestar llamadas. Cada vez que miraba el móvil, temía encontrarme con un nuevo comentario hiriente. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si había cometido un error al confiar, si de verdad era yo el culpable de todo. Una noche, incapaz de dormir, escuché a mi madre hablar con mi tía por teléfono en la cocina. Se lo advertí. Esa vida solo le traerá desgracias. Me quedé helado. Ya no hablaban de una elección equivocada. Hablaban de mi identidad como si fuera una condena. Fue entonces cuando entendí que no solo había sido traicionado por Marcos, también estaba siendo juzgado por las personas que deberían apoyarme. La soledad era absoluta. Lo más duro llegó días después. Mi madre, mirándome a los ojos, lanzó la frase que me partió en dos. Prefiero no saber nada de ti antes que verte arrastrado así. No grité. No lloré delante de ella. Solo asentí y me encerré en mi habitación. Allí, por primera vez en años, pensé en desaparecer, en dejar de cargar con un peso que parecía demasiado grande. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Si cedía ahora, ellos tendrían razón. Seguiría viviendo escondido, temiendo cada juicio. Recordé las palabras que Marcos me había dicho en nuestras primeras conversaciones. No estás solo. Irónicamente, ahora lo estaba. Pero la idea resonaba como un desafío. Quizá había llegado el momento de demostrar que podían quitarme amistades, reputación e incluso la confianza en mi familia, pero no podían quitarme lo que era. Pasaron varias semanas antes de que me decidiera a enfrentar a Marcos. Durante ese tiempo, el silencio entre nosotros se volvió insoportable. Él seguía mandando mensajes cortos, intentando mantener la ilusión de que todo podía continuar, pero yo ya no podía. No después de las burlas, de la soledad, de la forma en que me dejó expuesto mientras él se refugiaba en su doble vida. Lo cité en un café, lejos de la clínica. Cuando llegó, intentó saludarme como si nada hubiera pasado. Yo no le di espacio. Necesitamos hablar de verdad, dije con firmeza. Se acomodó en la silla, con una calma que me irritó. Alejandro, sé que las cosas se han complicado, pero podemos superarlo. Lo miré directamente. No, Marcos, lo que pasó no es una complicación, es una traición. Él frunció el ceño, como si la palabra fuera demasiado dura. Te expusiste solo al entrar en mi vida, respondió a la defensiva. No, lo interrumpí. Fui vulnerable porque confié en ti, y tú usaste esa confianza para protegerte, incluso a costa de humillarme. Guardó silencio. Por primera vez no tenía excusas. Entonces entendí que, aunque hubiera sentimientos, no existía igualdad. Yo había arriesgado todo. Él, nada. ¿Qué esperas que haga?, preguntó al fin. Lo que nunca quisiste hacer, asumir quién eres. No es tan fácil, murmuró. Tampoco lo es para mí, y aún así aquí estoy, dando la cara mientras tú te escondes detrás de un matrimonio vacío. Marcos bajó la mirada. Yo sabía que no iba a cambiar. Quería mantenerme como un secreto útil, nunca como una parte real de su vida. En ese instante decidí que la única salida era soltarlo. Esto termina hoy, dije con claridad. Alejandro, no... Sí, no voy a cargar más con tus miedos. Yo ya tengo los míos, y al menos intento enfrentarlos. Me levanté sin esperar respuesta. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que perdía, alivio porque por primera vez elegía mi dignidad antes que las sobras de alguien más. Los días siguientes fueron difíciles, pero diferentes. Ya no tenía sus mensajes, ni la ilusión de una cita secreta, pero tampoco la carga de ser la sombra de su vida. Poco a poco entendí que lo que me había pasado no era solo una historia de engaño, sino también una lección brutal sobre el valor de aceptarse. Mi madre tardó en hablarme de nuevo. Cuando lo hizo con dureza. ¿Ya acabaste con ese problema? La miré con calma. No era un problema. El problema es que nunca me aceptaste tal como soy. Ella no respondió. Sabía que había puesto un límite que antes no me atrevía a marcar. El tiempo hizo su trabajo. Algunos amigos regresaron, otros no.
Descubrí que la soledad no era un castigo, sino un espacio para reconstruirme. Empecé a hablar con gente nueva, a compartir mi historia sin vergüenza. Lo que antes era un rumor se convirtió en algo que yo mismo contaba, no para victimizarme, sino para mostrar que había salido adelante. De Marcos supe poco. Un colega me contó que su matrimonio se tambaleaba, que cada vez se le notaba más tenso en la clínica. No sentí satisfacción. Solo pensé que él también estaba pagando el precio de vivir dividido. Un año después, cuando volví a sentarme en la silla de un dentista, con otro profesional, ya no sentí miedo. El dolor había pasado, y no hablo solo de mis muelas. Aprendí que a veces la vulnerabilidad puede ponerte en peligro, pero también puede enseñarte a ser más fuerte. Hoy sé que no necesito esconderme, que el juicio de los demás no define mi vida, y que la confianza que regalé a la persona equivocada se convirtió, con todo su dolor, en la oportunidad de confiar en mí mismo.